Las puertas automáticas del Hospital Santa María se abrieron con un susurro mecánico, dejando entrar el aire frío de la noche que contrastaba con la calefacción excesiva del vestíbulo. Elena ajustó su uniforme azul desgastado, sintiendo como el tejido áspero le rozaba la piel cansada después de un turno de 12 horas que se había extendido a 14. Sus pies le dolían con una intensidad punzante, pero no podía permitirse el lujo de quejarse, no cuando el alquiler del pequeño apartamento donde vivía con su hijo de 5 años estaba vencido desde hacía 3 semanas. Caminó hacia la estación de enfermeras con la cabeza baja, evitando el contacto visual con sus compañeras, quienes siempre parecían encontrar algo que criticar en su apariencia modesta o en su silenciosa dedicación. Esa noche, sin embargo, el ambiente en el pasillo era diferente, cargado de una electricidad tensa que erizaba la piel. Los susurros no eran sobre los pacientes, sino sobre la llegada inesperada de los hombres de traje oscuro que ocupaban ahora la suite presidencial del 5º piso. Nadie se atrevía a decir el nombre en voz alta, pero todos sabían que la familia Moretti había llegado, y cuando ellos estaban presentes, el miedo se convertía en el aire que se respiraba. Elena dejó su bolso en el casillero, intentando ignorar el nudo de ansiedad que se formaba en su estómago, cuando la voz de la supervisora principal, la señora Valeria, cortó el silencio como un cuchillo. Valeria era una mujer de belleza fría y calculadora, conocida por ascender pisando a quienes consideraba inferiores, y tenía a Elena en la mira desde el primer día. La supervisora se acercó con pasos firmes, sus tacones resonando como sentencias en el suelo de baldosas, y se detuvo frente a Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Le informó con voz dulce pero venenosa que el señor Moretti había reportado la desaparición de un reloj de oro muy valioso de la mesa de noche de su padre, y que todos los empleados del turno nocturno serían registrados. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas, no porque hubiera tomado algo, sino porque sabía que en ese entorno, su palabra no valía nada contra la de alguien con poder. Valeria hizo una señal a 2 seguridad del hospital, quienes se acercaron con expresiones impasibles, y le indicaron que vaciara los bolsillos de su uniforme y abriera su bolso personal. Las manos de Elena temblaron mientras obedecía, sacando una billetera vieja, un lápiz, unas llaves oxidadas y una foto arrugada de su hijo sonriendo. No había reloj, por supuesto, pero la humillación de ser tratada como una criminal frente a sus colegas fue suficiente para que las lágrimas picaran en sus ojos. Valeria revisó el bolso con una lentitud deliberada, buscando algo que no existía, y luego negó con la cabeza con decepción fingida. Le dijo a Elena que probablemente lo había escondido en su casillero o en su coche y que no podía irse hasta que se aclarara el asunto. Elena intentó explicar que ella solo había entrado a la habitación para revisar los signos vitales del paciente, como era su deber, pero Valeria la interrumpió diciendo que las oportunidades se presentaban solas para gente desesperada como ella. La palabra desesperada resonó en la mente de Elena como un golpe físico, recordándole las facturas sin pagar y la medicina que su hijo necesitaba, pero se mordió la lengua para no perder su empleo. En ese momento, las puertas del ascensor se abrieron al final del pasillo y un hombre alto salió, rodeado de 2 guardaespaldas que mantenían a todos a distancia. Era Dante Moretti, el hombre del que se decían cosas terribles, el sucesor del imperio de su padre, y su presencia llenó el espacio inmediatamente. Sus ojos oscuros barrieron la escena, deteniéndose en la figura pequeña y temblorosa de Elena, quien sostenía su bolso abierto como una ofrenda de inocencia. Dante no dijo nada al principio, solo observó la dinámica de poder entre la supervisora arrogante y la enfermera vulnerable, y algo en su expresión cambió, pasando de la ira fría a una curiosidad intensa. Valeria se enderezó, alisando su uniforme, y se acercó a Dante para informarle que habían encontrado a la sospechosa, señalando a Elena como si fuera un objeto defectuoso. Elena levantó la vista por primera vez, encontrándose con la mirada de Dante, y por un segundo, el ruido del hospital desapareció, quedando solo el silencio pesado entre ellos. Dante dio un paso hacia adelante, ignorando a Valeria, y se detuvo a 1 metro de Elena, observando las lágrimas que ella se negaba a dejar caer. Le preguntó con una voz grave y profunda si ella había tomado el reloj, y aunque su tono era neutral, había una autoridad en el que exigía la verdad absoluta. Elena tragó saliva, sintiendo que su destino pendía de un hilo, y respondió con voz firme que no necesitaba robar para vivir,
que tenía su dignidad aunque no tuviera dinero. Dante la estudió por un momento largo, como si estuviera leyendo cada línea de su historia en su rostro cansado, y luego se volvió hacia Valeria para preguntarle qué prueba tangible tenían además de la sospecha. Valeria titubeó, admitiendo que no habían encontrado nada, pero insistiendo en que era la única que había estado en la habitación sola durante 10 minutos. Dante asintió lentamente, pero sus ojos nunca se apartaron de Elena, y en ese instante, una decisión silenciosa se tomó en su mente que cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. La tensión en el pasillo del hospital era tan densa que parecía posible cortarla con un cuchillo, y todos los empleados presentes contenían la respiración esperando el veredicto del hombre más peligroso de la ciudad. Dante hizo un gesto suave con la mano, indicando a sus guardaespaldas que se retiraran un paso, reduciendo la intimidación física que rodeaba a Elena. Le dijo a Valeria que retirara las acusaciones inmediatamente, ya que sin pruebas, el interrogatorio se convertía en acoso, y él no toleraba la injusticia bajo su nariz, incluso si venía de su propio personal de seguridad. Valeria palideció, entendiendo que había sobreestimado su posición, pero intentó argumentar que solo seguía los protocolos para proteger los intereses de la familia Moretti. Dante la interrumpió con una mirada gélida que bastó para silenciarla, explicando que proteger sus intereses significaba garantizar la integridad de quienes trabajaban para cuidar a su padre, no destruir sus vidas por capricho. Se volvió hacia Elena nuevamente, y su voz se suavizó ligeramente, aunque mantenía la firmeza de quien está acostumbrado a dar órdenes. Le pidió que guardara sus cosas y se preparara para acompañarlo a su oficina temporal en el hospital, ya que quería hablar con ella en privado sobre lo ocurrido. Elena dudó, el instinto de supervivencia le gritaba que huyera, que no subiera a un ascensor con un hombre cuya reputación estaba manchada de rumores oscuros, pero algo en los ojos de Dante le decía que estaba más segura con él que sola con Valeria. Asintió levemente, cerrando su bolso con manos que aún temblaban, y siguió a Dante hacia el ascensor privado que los espera al final del pasillo. Durante el breve trayecto hacia el piso ejecutivo, el silencio fue absoluto, roto solo por el suave zumbido de la maquinaria subiendo. Elena observó el reflejo de Dante en las puertas de metal pulido, viendo la rigidez de su postura y la carga invisible que parecía llevar sobre sus hombros anchos. Cuando las puertas se abrieron, Dante la guió hacia una suite que había sido convertida en oficina, con vistas a la ciudad iluminada por la noche. Le ofreció sentarse en un sofá de cuero cómodo, y él tomó la silla frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa que ella agradeció internamente. Dante comenzó diciendo que lamentaba lo sucedido, explicando que el reloj era un regalo de su madre fallecida y que la emoción lo había cegado inicialmente, llevándolo a autorizar una búsqueda agresiva. Elena escuchó en silencio, procesando la disculpa de un hombre que probablemente rara vez admitía un error. Le respondió que entendía el valor sentimental, pero que eso no justificaba la humillación pública que había sufrido frente a sus compañeros. Dante asintió, reconociendo la validez de su punto, y le preguntó entonces qué podía hacer para enmendar el daño, más allá de simplemente dejarla ir. Elena pensó en su hijo, en las medicinas, en el alquiler, pero su orgullo le impidió pedir ayuda directamente, así que solo pidió que se asegurara de que su expediente laboral no fuera manchado por esta acusación falsa. Dante prometió que se encargaría personalmente de que Valeria no volviera a molestarla, y que su nombre quedaría limpio en el hospital. Sin embargo, mientras hablaba, Dante notó los detalles que Elena intentaba ocultar, como el uniforme remendado en el codo y las ojeras profundas que delataban noches sin dormir. Le preguntó suavemente si trabajaba más de un turno, y Elena admitió que tomaba todas las horas extra disponibles para llegar a fin de mes. Dante hizo una pausa, sus dedos tamborileando ligeramente sobre el escritorio, y le ofreció un puesto como enfermera privada para su padre, con un salario triple al actual y horarios flexibles. Elena se quedó helada, la oferta era demasiado buena para ser verdad, y sospechó que había una trampa oculta en la generosidad repentina. Le preguntó por qué la elegiría a ella después de haber sido acusada de robar, y Dante respondió con una sinceridad desarmante que prefería a alguien honesto y desesperado por trabajar, que a alguien complaciente y corrupto. La miró directamente a los ojos, diciéndole que había visto la verdad en su mirada cuando negó el robo, y que esa integridad valía más que cualquier referencia laboral. Elena sintió una mezcla de alivio y confusión,
aceptando la oferta con la condición de que pudiera seguir viviendo en su apartamento actual para mantener la normalidad para su hijo. Dante aceptó la condición, aunque una sombra de preocupación cruzó su rostro al escuchar que vivía sola con un niño, pero no comentó nada al respecto en ese momento. Le entregó una tarjeta de presentación simple con un número directo, diciéndole que comenzaría al día siguiente y que un coche la recogería para evitar problemas de transporte. Elena tomó la tarjeta como si fuera de cristal, sintiendo el peso de la responsabilidad que acababa de aceptar, y se levantó para despedirse. Dante se puso de pie también, inclinando la cabeza ligeramente en un gesto de respeto que ella no esperaba, y la acompañó hasta el ascensor. Mientras las puertas se cerraban, Elena vio a Dante quedándose allí, observándola con una intensidad que sugería que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Al salir del hospital, el aire frío de la noche la golpeó, pero por primera vez en meses, no sintió el peso del mundo sobre sus espaldas, sino una extraña esperanza mezclada con cautela. Subió al autobús que la llevaría a casa, apretando la tarjeta en su mano, preguntándose si acababa de vender su alma al diablo o si acababa de encontrar un ángel guardián con traje oscuro. El sol de la mañana entraba por las ventanas rotas del pequeño apartamento, iluminando el polvo que flotaba en el aire y los dibujos de colores pegados en la pared descascarada. Elena se despertó con el sonido de la tos de su hijo, Lucas, quien dormía inquieto en la cama individual que compartían en la única habitación del piso. Se levantó de inmediato, colocando la mano en la frente del niño para comprobar la temperatura, sintiendo el calor febril que la preocupaba desde hacía días. Lucas era todo su mundo, el motivo por el que soportaba las humillaciones en el trabajo y las noches sin dormir, y verlo sufrir era el único dolor que realmente la derrotaba. Lo abrazó suavemente, susurrándole palabras de consuelo mientras él se removía sin despertar completamente, y ella sintió la urgencia de conseguir el medicamento especial que el médico había recetado. El costo de la medicina era prohibitivo para su salario actual, y esa era la razón por la que había aceptado la oferta de Dante la noche anterior, aunque el miedo le decía que era peligroso. Se vistió rápidamente, preparando un poco de avena para Lucas antes de llamar a la vecina para que lo cuidara durante su turno. Mientras salía del edificio, un coche negro impecable la esperaba en la acera, destacando violentamente contra el entorno degradado del barrio. El chófer, un hombre de aspecto serio pero amable, bajó para abrirle la puerta, confirmando que el señor Moretti había enviado el transporte como prometió. Elena subió al vehículo, sintiéndose fuera de lugar en el interior de cuero perfumado, y durante el trayecto al hospital, su mente viajaba entre la preocupación por su hijo y la incertidumbre sobre su nuevo empleador. Al llegar, fue recibida no por Valeria, sino por un asistente personal de Dante quien la guió directamente a la suite privada donde descansaba el anciano Moretti. El padre de Dante estaba conectado a varios monitores, pero su respiración era estable, y Elena comenzó su trabajo con la profesionalidad que la caracterizaba, ignorando los rumores que circulaban sobre la familia. Durante el turno, Dante apareció varias veces, siempre observando desde la esquina de la habitación, sin interferir, pero asegurándose de que todo estuviera en orden. En una de esas visitas, se acercó a Elena mientras ella ajustaba el suero y le preguntó discretamente cómo estaba su hijo, demostrando que recordaba cada detalle de su conversación anterior. Elena se sorprendió por la pregunta, respondiendo que seguía con fiebre pero que esperaba que mejorara pronto con la nueva medicación. Dante asintió, y sin hacer alboroto, le entregó un sobre blanco cerrado, diciéndole que era un adelanto de su salario para que pudiera cubrir los gastos médicos inmediatamente. Elena intentó rechazarlo, insistiendo en que esperaba cobrar al final del mes, pero Dante cerró su mano sobre el sobre con firmeza, diciendo que la salud del niño no podía esperar a la burocracia. Le explicó que para él, la lealtad se demostraba cuidando a los suyos, y que ahora ella era parte de su círculo de confianza, aunque fuera temporalmente. Las palabras de Dante resonaron en el corazón de Elena, quien nunca había sentido que alguien se preocupara por su bienestar más allá de su capacidad de trabajo. Guardó el sobre con gratitud, sintiendo que las lágrimas volvían a amenazar con salir, pero esta vez eran de alivio y no de miedo. Le agradeció con un susurro, y Dante respondió con un leve asentimiento, retirándose para dejarla trabajar en paz. Sin embargo, la paz duró poco,
ya que Valeria, furiosa por haber sido apartada del caso, comenzó a difundir rumores maliciosos entre el personal. Decía que Elena había seducido al señor Moretti para conseguir el puesto y el dinero, pintándola como una oportunista que usaba su belleza para ascender. Los murmullos llegaban a los oídos de Elena mientras caminaba por los pasillos, y cada mirada de juicio la hacía sentir pequeña y sucia, a pesar de saber que no había hecho nada malo. Dante, quien tenía oídos en todas partes gracias a su red de contactos, se enteró de los chismes antes del final del turno. Su ira fue inmediata y fría, no por celos, sino por la injusticia de atacar la reputación de una mujer que solo intentaba sobrevivir. Decidió que era momento de intervenir más directamente, no solo como empleador, sino como protector, para asegurar que Elena pudiera trabajar sin el peso de la difamación. Llamó a la dirección del hospital, utilizando su influencia para exigir una investigación interna sobre el comportamiento de Valeria, amenazando con retirar los fondos de donación que su familia otorgaba anualmente. La amenaza funcionó de inmediato, y la administración del hospital prometió actuar con rapidez para calmar al poderoso inversor. Dante no le contó a Elena sobre sus maniobras, prefiriendo que ella sintiera que había ganado su lugar por mérito propio, pero se aseguró de que el ambiente cambiara a su favor. Al final del día, cuando Elena se preparaba para salir, Dante la esperó en el vestíbulo, ofreciéndole llevarla a casa personalmente en lugar de enviar el coche. Elena dudó, consciente de lo que dirían si la veían salir con él, pero la fatiga y el deseo de llegar rápido con Lucas ganaron la batalla. Subió al coche de Dante, y durante el viaje, hablaron poco, pero la presencia del hombre a su lado le transmitía una seguridad que no había sentido en años. Al llegar a su edificio, Dante no bajó del coche inmediatamente, sino que la miró con una intensidad que la hizo detenerse con la mano en la manija de la puerta. Le dijo que no escuchara las mentiras, que la verdad siempre sale a la luz, y que él se encargaría de quien intentara dañarla. Elena asintió, sintiendo un calor extraño en el pecho, y bajó del vehículo, corriendo hacia la entrada para abrazar a su hijo. Esa noche, mientras Lucas dormía tranquilamente gracias a la medicina comprada, Elena se sentó en la silla vieja de la cocina, sosteniendo el sobre con el dinero extra. Pensó en Dante, en la contradicción de ser un hombre temido por todos pero que le había mostrado más humanidad que cualquiera en su vida. Se preguntó si estaba cayendo en una trampa emocional, o si realmente había encontrado a alguien capaz de ver más allá de su pobreza y su miedo. El silencio de la noche la rodeaba, pero por primera vez, no se sentía sola en la oscuridad. Los días se convirtieron en semanas, y la rutina entre Elena y Dante se estableció con una naturalidad sorprendente, construida sobre el cuidado compartido del padre enfermo. Elena demostró ser una enfermera excepcional, no solo por su habilidad técnica, sino por la paciencia y la ternura con la que trataba al anciano, quien comenzó a mejorar visiblemente bajo su cuidado. Dante observaba estos progresos con una satisfacción silenciosa, reconociendo que su intuición sobre la mujer no lo había engañado, y su respeto por ella crecía con cada turno. Sin embargo, Valeria no se había rendido, y su envidia se había transformado en una obsesión peligrosa que la llevó a tomar medidas drásticas para desacreditar a Elena. Una tarde, mientras Elena estaba en la habitación del paciente, Valeria entró sin llamar, sosteniendo una caja pequeña que ocultaba detrás de su espalda. Con una sonrisa falsa, le dijo a Elena que había encontrado un objeto perdido y que creía que podía pertenecerle, dejando la caja sobre la mesa antes de salir rápidamente. Elena, confundida, abrió la caja y encontró el reloj de oro desaparecido, el mismo por el que había sido acusada semanas atrás, junto con una nota anónima que amenazaba con enviarla a la cárcel si no renunciaba. El corazón de Elena se detuvo por un segundo, entendiendo inmediatamente que era una trampa tendida para destruirla frente a Dante y su familia. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de nuevo y entró Dante, acompañado de dos hombres de seguridad que no eran del hospital, sino de su confianza personal. Valeria lo seguía, con una expresión de triunfo mal disimulado, señalando la caja sobre la mesa y acusando a Elena de haber ocultado el reloj allí para robarlo más tarde. La escena era perfecta para incriminarla, y Valeria sabía que esta vez no habría duda que la salvara, gritando que había visto a Elena tocar la caja con sus propias manos. Elena se quedó paralizada, sosteniendo el reloj como si quemara,
sintiendo como el suelo se movía bajo sus pies mientras las acusaciones llovían sobre ella. Dante se acercó lentamente, su rostro inexpresivo, y tomó el reloj de las manos temblorosas de Helena, examinándolo con atención detallada. Luego, se volvió hacia Valeria, y con una calma aterradora, le preguntó por qué sus huellas dactilares estaban frescas sobre la tapa de la caja, cuando él sabía que Helena usaba guantes de látex para todo procedimiento. Valeria palideció, dándose cuenta de que había subestimado la observación de Dante, quien había notado el protocolo de seguridad de Helena desde el primer día. Dante hizo una señal a uno de sus hombres, quien sacó un dispositivo escáner portátil y pasó un swab sobre la caja, confirmando en segundos la presencia de residuos químicos del perfume caro que Valeria usaba. La trampa se había revertido, y el silencio en la habitación era absoluto, roto solo por la respiración agitada de la supervisora acorralada. Dante le dijo a Valeria que el intento de difamación y robo de propiedad era un delito grave y que tenía dos opciones: renunciar inmediatamente y abandonar la ciudad, o enfrentar cargos legales que la llevarían a la prisión. Valeria, temblando, eligió la primera opción, entendiendo que Dante no bromeaba y que su poder se extendía mucho más allá de los límites del hospital. Recogió sus cosas con prisa, lanzando una mirada de odio a Helena antes de salir, sabiendo que su carrera había terminado ese día. Una vez que se quedaron solos, Dante se acercó a Helena, quien aún estaba choqueada por lo cerca que había estado de perder todo. Le entregó el reloj, diciéndole que lo guardara como prueba de que la verdad siempre sale a la superficie, y que nunca dudaría de ella nuevamente. Helena sintió que las piernas le fallaban y se sentó en la silla más cercana, llorando en silencio por la liberación de la tensión acumulada. Dante se arrodilló frente a ella, algo que ningún hombre de su posición haría, y tomó sus manos entre las suyas, transmitiéndole calor y estabilidad. Le dijo que estaba a salvo, que nadie la tocaría mientras él estuviera cerca, y que su palabra era ley en su mundo. Helena levantó la vista, viendo en los ojos de Dante una protección feroz que la asustaba y la consolaba al mismo tiempo. Le agradeció con voz quebrada, y Dante se levantó, ayudándola a ponerse de pie, asegurándose de que estuviera estable antes de soltarla. Le sugirió que tomara el resto del día libre, y que él mismo la llevaría a casa para asegurarse de que llegara segura. Helena aceptó, demasiado cansada para discutir, y durante el viaje, Dante no habló de lo ocurrido, sino que puso música suave para calmar sus nervios. Al llegar al apartamento, Dante insistió en subir hasta la puerta, revisando que todo estuviera en orden antes de despedirse. Le dijo que descansara, que el lunes sería un nuevo comienzo, y que ella ya había demostrado ser más fuerte que sus enemigos. Helena cerró la puerta y se deslizó hasta el suelo, abrazando sus rodillas, sintiendo que por primera vez en su vida, tenía un guardián. Luca salió de la habitación, frotándose los ojos, y la abrazó, preguntándole por qué lloraba, y ella le dijo que eran lágrimas de felicidad porque alguien las había defendido. Esa noche, Helena durmió profundamente, sin pesadillas, sabiendo que aunque el mundo fuera peligroso, ella ya no estaba sola en la batalla. La eliminación de Valeria trajo una paz temporal al hospital, pero también marcó un cambio en la dinámica entre Helena y Dante, quien comenzó a buscar excusas para estar cerca de ella más allá de lo profesional. Empezó a llegar al hospital en horarios que coincidían con las pausas de Helena, trayendo café o simplemente preguntando cómo había pasado su día. Al principio, Helena mantuvo las distancias, recordándose a sí misma la diferencia abismal entre sus mundos y el peligro potencial de involucrarse emocionalmente con un hombre como Dante. Sin embargo, la constancia y la genuina amabilidad de Dante comenzaron a derretir sus defensas, mostrándole un lado humano que los rumores nunca mencionaban. Una tarde, Dante la invitó a almorzar en una cafetería cercana, lejos de los ojos curiosos del personal del hospital, y Helena aceptó con la condición de que fuera algo rápido y discreto. Durante la comida, hablaron de temas neutros, como libros, música y sueños pasados, descubriendo que compartían un amor por la literatura clásica y la música instrumental. Dante le confesó que leía para escapar de la presión de su negocio, y Helena le habló de cómo soñaba con terminar sus estudios de especialización cuando su situación económica lo permitiera.
Dante escuchó con atención y al final de la comida le ofreció pagar su maestría sin esperar nada a cambio, diciendo que invertir en su educación era invertir en el cuidado de su padre. Elena se sintió abrumada por la generosidad, pero también preocupada por las ataduras que eso podría crear, y le pidió tiempo para pensarlo. Dante respetó su decisión, no presionándola, lo que aumentó aún más la confianza que ella sentía hacia él. Mientras tanto, la salud del padre de Dante mejoró lo suficiente para ser trasladado a su residencia privada, lo que significaba que Elena tendría que decidir si continuaba trabajando para ellos en su hogar. La propuesta implicaba vivir en la casa durante la semana, lo que la separaría de Lucas por largos periodos, un sacrificio que no estaba segura de poder hacer. Dante, percibiendo su dilema, ofreció una solución innovadora: permitiría que Lucas se mudara con ella a una suite de invitados en la propiedad, asegurando que estuvieran juntos y seguros. La oferta era tentadora, pero mudarse a la mansión de un jefe mafioso era un paso que no tenía retorno, y Elena dudó, temiendo por la influencia que ese entorno podría tener en su hijo. Dante le aseguró que la propiedad era como un pueblo pequeño, con seguridad, escuelas privadas y un ambiente familiar protegido del exterior. Le dijo que entendía si decía que no, pero que quería que tuvieran la oportunidad de vivir sin miedo a la inseguridad del barrio donde residían actualmente. Elena consultó con Lucas, quien, emocionado por la idea de tener un jardín grande y otros niños con quien jugar, inclinó la balanza hacia la aceptación. Con el corazón acelerado, Elena aceptó la oferta, firmando un contrato que la vinculaba laboralmente pero que también le garantizaba protecciones excepcionales. El día de la mudanza fue sencillo. Dante envió un equipo para trasladar sus pocas pertenencias, tratándolas con un cuidado que contrastaba con su valor material. Al llegar a la residencia, Elena se quedó sin aliento ante la magnitud del lugar, pero Dante la guió inmediatamente a las habitaciones que habían preparado para ellos, decoradas con gusto cálido y acogedor. Lucas corrió por el pasillo, explorando cada rincón, mientras Elena observaba a Dante, quien la miraba con una satisfacción tranquila, como si hubiera estado esperando este momento por mucho tiempo. Esa noche, cenaron juntos en la cocina familiar, una escena doméstica que se sentía extrañamente normal para tres personas cuyas vidas eran tan complejas. Dante contó historias de su infancia en la casa, y Elena compartió anécdotas de Lucas, creando un puente de normalidad sobre el abismo de sus realidades. Sin embargo, bajo la superficie tranquila, Elena sabía que se estaba adentrando en la guarida del león, y que la confianza de Dante era un privilegio que debía cuidar. Se acostó esa noche en una cama más cómoda de lo que jamás había tenido, escuchando la respiración tranquila de Lucas en la habitación contigua. Pensó en el futuro, en la posibilidad de que esto fuera un sueño del que despertaría, pero el calor del edredón y la seguridad de las puertas cerradas le decían que era real. Dante, desde su estudio, miraba los monitores de seguridad que mostraban la puerta de la habitación de Elena, asegurándose de que nada la perturbara. Sabía que la había traído a su mundo, y ahora su única misión era asegurar que ese mundo no la destruyera, sino que la protegiera. El equilibrio era delicado, pero por primera vez, Dante sentía que tenía algo por lo que valía la pena luchar más allá del poder y el dinero. La vida en la residencia Moretti se estableció con una rutina que mezclaba el lujo con la simplicidad de las necesidades de Elena y su hijo. Lucas se adaptó rápidamente, haciendo amigos entre los hijos del personal de seguridad y disfrutando de las clases particulares que Dante había dispuesto para él. Elena, por su parte, se dedicaba al cuidado del anciano Moretti durante el día, y por las noches, estudiaba para su maestría en la biblioteca de la casa, aprovechando los recursos que tenía a su disposición. Dante se convirtió en una presencia constante pero respetuosa, apareciendo en la cena casi todas las noches, preguntando por el progreso de los estudios y los sueños de Elena. La cercanía física comenzó a generar una tensión emocional que ambos intentaban ignorar, centrados en sus responsabilidades y en la barrera invisible que existía entre ellos. Sin embargo, un incidente externo rompió la burbuja de paz que habían construido. Una familia rival, enterada de la debilidad temporal de Dante debido a la enfermedad de su padre, intentó extorsionarlo amenazando con dañar a quienes vivían bajo su techo.
La amenaza llegó en forma de un paquete anónimo dejado en la puerta principal, conteniendo fotos de Lucas jugando en el jardín y una nota exigiendo una reunión en un lugar neutral. Dante recibió la información de sus hombres de seguridad y su ira fue inmediata, no por el desafío a su poder, sino por la violación de la seguridad de Elena y su hijo. Decidió no informar a Elena inmediatamente para no asustarla, pero reforzó la seguridad alrededor de la propiedad, duplicando los guardias y instalando sistemas de monitoreo adicionales. Elena notó el aumento de actividad, pero Dante le dijo que era solo una medida preventiva rutinaria debido a negocios tensos en la ciudad. Sin embargo, la intuición de Elena le decía que algo iba mal, y comenzó a vigilar a Lucas más de cerca, sin permitirle salir al jardín sin supervisión directa. Una tarde, mientras Dante estaba en una reunión fuera de la casa, un coche sospechoso fue visto merodeando cerca de la entrada principal, activando las alarmas silenciosas. Los guardias interceptaron el vehículo antes de que pudiera acercarse a la residencia, deteniendo a 2 hombres armados que confesaron bajo presión que habían sido enviados para observar los movimientos del niño. Dante, al ser informado, regresó inmediatamente a la casa, su rostro una máscara de furia contenida que asustó incluso a sus propios hombres. Entró en la casa y buscó a Elena, encontrándola en la sala con Lucas, leyendo un cuento. Al verla sana y salva, la tensión en sus hombros disminuyó ligeramente, pero sabía que tenía que actuar antes de que intentaran algo más directo. Le explicó la situación a Elena con honestidad brutal, mostrándole las fotos y la nota, y disculpándose por haber puesto sus vidas en riesgo al traerlos allí. Elena, aunque asustada, no entró en pánico, sino que se centró en la seguridad de su hijo, preguntando qué plan tenían para protegerlo. Dante le aseguró que nadie los tocaría, que tenía el control de la situación, pero que necesitaba que confiaran en él completamente para salir de esto. Le propuso trasladarlos temporalmente a una ubicación más segura, una casa de campo aislada que nadie conocía, hasta que neutralizaran la amenaza. Elena aceptó, entendiendo que la resistencia era inútil y peligrosa, y empacaron lo esencial en cuestión de minutos. Durante el traslado, Dante viajó en el mismo vehículo que ellos, asegurándose personalmente de que el convoy llegara sin incidentes. En la nueva ubicación, un lugar tranquilo rodeado de naturaleza, Elena comenzó a procesar el miedo real de perder a su hijo, y Dante se convirtió en su apoyo emocional. Se sentaron en el porche de la casa, mirando el atardecer, y Dante le tomó la mano, prometiéndole que eliminaría la amenaza para siempre, no con violencia innecesaria, sino con justicia definitiva. Elena vio en sus ojos la determinación de un hombre que movería cielo y tierra para proteger a los suyos, y sintió que su corazón se ablandaba hacia él de una manera irreversible. Le dijo que confiaba en él, y esas palabras parecieron darle a Dante más fuerza que cualquier ejército. Pasaron la noche en vigilancia, pero Dante insistió en que Elena durmiera, quedándose él despierto para vigilar el perímetro, demostrando que su protección no era solo un deber, sino una promesa personal. La estancia en la casa de seguridad se prolongó por una semana, tiempo durante el cual Dante trabajó incansablemente desde la distancia para resolver el conflicto con la familia rival. Utilizó su influencia política y económica para aislar a sus enemigos, cortando sus fuentes de ingreso y exponiendo sus actividades ilegales a las autoridades, evitando así un enfrentamiento violento directo. Esta estrategia demostró el crecimiento de Dante, quien prefería la justicia legal y el desmantelamiento estratégico sobre la venganza sangrienta, un cambio motivado por su deseo de ser digno de Elena. Cuando la amenaza fue neutralizada y los líderes rivales arrestados por delitos federales, Dante informó a Elena que era seguro regresar a la residencia principal. El alivio fue inmenso, y el viaje de vuelta se sintió como un retorno a casa, aunque la dinámica entre ellos había cambiado irreversiblemente. Elena había visto la vulnerabilidad de Dante durante los momentos de tensión, y Dante había visto la fortaleza inquebrantable de Elena frente al peligro. Al llegar, Dante organizó una cena especial para celebrar la seguridad recuperada, invitando solo a Elena y a Lucas, creando un ambiente íntimo y familiar. Durante la cena, Dante brindó por la resiliencia de Elena, reconociendo que ella le había enseñado que el verdadero poder reside en la protección de los débiles y no en el dominio sobre ellos. Elena, conmovida, respondió que ella solo había hecho lo que cualquier madre haría,
pero que agradecía su protección más de lo que las palabras podían expresar. Después de que Lucas se fue a dormir, Dante y Elena se quedaron en la terraza, bajo la luz de la luna, compartiendo un silencio cómodo que decía más que 1000 palabras. Dante tomó valor y le confesó que los meses pasados juntos habían cambiado su perspectiva de la vida, y que ya no podía imaginar su futuro sin ella y su hijo. Le dijo que no esperaba una respuesta inmediata, pero que quería que ella supiera que sus sentimientos eran profundos y sinceros. Elena escuchó con el corazón acelerado, sintiendo el peso de la decisión, sabiendo que aceptar significaba atar su vida permanentemente a un mundo complejo y peligroso. Le preguntó a Dante si estaba dispuesto a cambiar su estilo de vida para reducir los riesgos, y Dante afirmó que ya había comenzado a hacerlo, transfiriendo negocios ilegales a socios de confianza y enfocándose en empresas legítimas. Esta revelación sorprendió a Elena, quien no esperaba que un hombre de su posición renunciara a fuentes de poder tan fácilmente. Le dijo que necesitaba tiempo para procesar todo, pero que sus sentimientos hacia él también habían crecido, alimentados por la seguridad y el respeto que él le brindaba. Dante asintió, respetando su necesidad de cautela, y se acercó para besar su mano con una delicadeza que contrastaba con su fuerza habitual. Le prometió que no habría presión, que esperaría el tiempo que fuera necesario, porque ella valía la espera. Esa noche, Elena no pudo dormir, pensando en la posibilidad de un amor que trascendía las barreras sociales y el peligro, y en la responsabilidad de guiar a Dante hacia una vida de luz. Se levantó y miró por la ventana hacia la habitación de Dante, cuya luz aún estaba encendida, sabiendo que él también estaba despierto, pensando en ella. El vínculo entre ellos se había fortalecido en el fuego de la adversidad, y ahora quedaba por ver si podían construir un futuro pacífico sobre esos cimientos. A medida que pasaba el tiempo, la transformación de la organización Moretti se consolidó, y los antiguos rivales que habían intentado destruirlos ahora buscaban alianzas legítimas con el nuevo imperio empresarial. Dante mantuvo su palabra, eliminando gradualmente las últimas conexiones con actividades ilícitas, aunque esto significó perder ingresos a corto plazo para ganar seguridad a largo plazo. Elena se convirtió en el corazón moral de la familia, mediando conflictos con sabiduría y asegurándose de que las decisiones de Dante siempre consideraran el impacto humano. Lucas creció feliz y seguro, rodeado de amor y oportunidades que nunca hubiera tenido sin la intervención de Dante, y se convirtió en el puente perfecto entre sus dos mundos. Sin embargo, el pasado siempre deja cicatrices, y un antiguo asociado de Dante, resentido por la pérdida de poder, intentó un último ataque desesperado para sabotear la reputación de la familia. Publicó documentos falsos que implicaban a Dante en crímenes antiguos, intentando manchar su nombre justo cuando estaban a punto de recibir un premio por servicio comunitario. Elena, utilizando sus habilidades de investigación y análisis, descubrió la falsificación y trabajó con abogados de confianza para desmentir las acusaciones antes de que causaran daño real. Presentó pruebas contundentes a las autoridades y a la prensa, exponiendo al traidor y limpiando el nombre de Dante públicamente. Este acto de valentía demostró que Elena no era solo una protegida, sino una socia igualitaria en la gestión de su legado, capaz de defender lo que habían construido. Dante, al verla enfrentar la crisis con tanta competencia, sintió un orgullo profundo, reconociendo que ella lo había salvado tanto como él la había salvado a ella. El traidor fue procesado legalmente, enfrentando la justicia que antes él mismo había evadido, cerrando el capítulo de violencia del pasado de manera definitiva. Después de la crisis, Dante y Elena decidieron tomar un paso atrás de la gestión diaria, delegando responsabilidades a una nueva generación de líderes éticos que ellos mismos habían formado. Anunciaron la creación de una fundación dedicada a la educación y la salud para niños en situación de vulnerabilidad, honrando la lucha de Elena. La comunidad respondió con apoyo masivo, y la fundación se convirtió en un modelo de éxito, ayudando a miles de familias a salir de la pobreza. Elena miraba hacia atrás en su viaje, desde la enfermera humillada hasta la matriarca de una de las familias más influyentes, y sentía gratitud por cada obstáculo superado. Dante, a su lado, la miraba con la misma admiración del primer día, sabiendo que ella era el mejor regalo que el destino le había dado. Juntos, habían demostrado que el cambio es posible, incluso en los entornos más oscuros, cuando hay amor y voluntad de hacer lo correcto.
Su historia se convirtió en un ejemplo silencioso de que la redención no es un destino, sino un camino que se camina día a día con decisiones valientes. Los años pasaron y la residencia Moretti se llenó de risas de niños, ya que Elena y Dante decidieron ampliar su familia, adoptando a 2 niños que habían perdido a sus padres en circunstancias difíciles. La casa, que antes era un símbolo de poder frío, se transformó en un hogar cálido lleno de vida y amor, reflejando el cambio interior de Dante. Lucas, ya un adolescente, se convirtió en un hermano mayor protector y cariñoso para sus nuevos hermanos, aprendiendo de Dante el valor de la responsabilidad y la protección. Elena continuó con su trabajo en la fundación, viajando a diferentes comunidades para asegurar que la ayuda llegara a quienes más la necesitaban, manteniendo siempre los pies en la tierra. Dante, aunque retirado de la primera línea, seguía siendo una figura respetada, consultado por su sabiduría y su capacidad para resolver conflictos sin violencia. Su salud mejoró notablemente al reducir el estrés de la vida criminal y disfrutaba de los sencillos placeres de la vida familiar, como las cenas juntos y los paseos por el jardín. El padre de Dante falleció peacefully en su sueño, rodeado de su familia, agradeciendo hasta el último momento el cuidado de Elena y la transformación de su hijo. Su muerte fue un momento de duelo, pero también de celebración de una vida que había encontrado paz al final. Dante y Elena manejaron el funeral con dignidad, recibiendo el respeto de toda la ciudad, incluidos antiguos enemigos que reconocían su honor. Después del funeral, Dante le confesó a Elena que el miedo a perderla siempre estaría presente, pero que la confianza en su amor era más fuerte que cualquier miedo. Le agradeció por haberle enseñado a vivir, por haberle mostrado que había más en el mundo que el poder y el control. Elena le respondió que él le había dado la seguridad para florecer, y que juntos habían creado algo que nadie podría quitarles. Decidieron viajar por el mundo, visitando lugares que siempre habían soñado conocer, dejando la gestión de los negocios en manos de confianza. En cada destino, recordaban sus inicios, la enfermera cansada y el hombre solitario, y sonreían al ver lo lejos que habían llegado. La historia de su amor se convirtió en una leyenda local, contada como un cuento de hadas moderno donde la virtud venció a la corrupción. Pero para ellos, no era una leyenda, sino su realidad diaria, construida con esfuerzo, perdón y una dedicación inquebrantable el uno al otro. Al regresar de uno de sus viajes, se sentaron en la misma terraza donde habían tenido tantas conversaciones importantes, mirando el atardecer. Dante tomó la mano de Elena, notando las líneas de expresión que el tiempo había añadido, y las encontró hermosas porque contaban su historia común. Le dijo que si tuviera que elegir de nuevo, la elegiría a ella en cada vida posible, sin dudarlo un segundo. Elena sonrió, apoyando la cabeza en su hombro, sabiendo que habían encontrado el verdadero éxito, que no estaba en el banco, sino en el corazón. La tranquilidad de los años posteriores puso a prueba la vigilancia de Dante, quien nunca olvidaba completamente las lecciones de su pasado. Un día, recibió una llamada de un antiguo contacto, informándole que un grupo emergente estaba intentando usar el nombre de la familia Moretti para actividades ilegales sin su consentimiento. Dante sabía que no podía ignorarlo, ya que su reputación y la seguridad de su familia dependían de que su nombre no fuera asociado con el crimen nuevamente. Decidió actuar con rapidez pero con discreción, sin involucrar a Elena en los detalles oscuros para proteger su paz mental. Reunió a su equipo de seguridad legal y trabajó con las autoridades para desmantelar la operación desde dentro, usando su influencia para garantizar que la ley actuara. Fue un proceso tenso que requirió que Dante volviera a tocar los bordes de su antiguo mundo, pero lo hizo con la motivación clara de proteger su nuevo legado. Elena notó su estrés y lo confrontó suavemente, preguntándole si algo iba mal, y Dante decidió ser honesto, explicándole la situación sin entrar en detalles gráficos. Le aseguró que todo estaba bajo control y que esta vez luchaba con la ley de su lado, no contra ella. Elena lo apoyó, ofreciéndose para usar la fundación como plataforma para educar a la comunidad sobre los peligros de esas organizaciones falsas. Juntos, lanzaron una campaña de concienciación que expuso al grupo criminal, quitándoles el anonimato que necesitaban para operar. La operación fue un éxito rotundo, y los líderes del grupo fueron arrestados, enviando un mensaje claro de que la era de la impunidad había terminado. Dante se sintió aliviado,
validado en su decisión de haber cambiado, y agradeció a Elena por ser su ancla durante la tormenta. Este evento reforzó su convicción de que el camino legítimo, aunque más lento, era el único sostenible a largo plazo. Celebraron la victoria con una fiesta familiar en el jardín, invitando a los empleados y a las familias beneficiadas por la fundación. Dante miró a Elena bailando con sus hijos y sintió que ese era el verdadero poder, la capacidad de crear felicidad y seguridad para los demás. Comprendió finalmente que su redención no estaba completa hasta que todos a su alrededor estuvieran seguros y prosperando. Prometió en silencio seguir vigilando, para que nadie nunca tuviera que pasar por lo que Elena pasó al principio de su historia. Llegó el momento en que Lucas y sus hermanos crecieron y decidieron seguir sus propios caminos, inspirados por los valores de sus padres. Lucas eligió estudiar medicina, siguiendo los pasos de Elena, con el deseo de ayudar a los demás como ella lo hizo. Los otros hermanos se inclinaron por el derecho y la ingeniería social, queriendo continuar el trabajo de justicia y desarrollo de Dante. La casa se silenció un poco con su partida, pero el vínculo entre Dante y Elena se fortaleció en la nueva etapa de Nido Vacío. Aprovecharon el tiempo para viajar más y dedicarse a sus pasiones personales, Dante pintando y Elena escribiendo un libro sobre sus experiencias para inspirar a otras mujeres. El libro se convirtió en un bestseller y las ganancias se destinaron íntegramente a la fundación, ampliando su alcance a otros países. Dante se sintió orgulloso de ver cómo la voz de Elena resonaba globalmente, empoderando a mujeres vulnerables a tomar el control de sus destinos. Recibieron numerosos reconocimientos por su labor humanitaria, pero el que más valoraron fue el respeto de su comunidad local. Un día, una joven enfermera llegó a la fundación buscando ayuda, contando una historia similar a la de Elena años atrás. Elena la recibió personalmente, escuchándola con empatía y ofreciéndole no solo ayuda económica, sino mentoría y protección legal. Dante observó la interacción desde la distancia, viendo el reflejo de su esposa en la joven, y entendió que el ciclo de ayuda continuaba. Intervino discretamente para asegurar que la joven no sufriera represalias por parte de sus empleadores, repitiendo el acto de justicia que una vez hizo por Elena. La joven logró salir adelante, y años después, regresó para agradecerles, habiéndose convertido en una líder comunitaria. Este momento confirmó para Dante y Elena que su legado no era el dinero, sino las vidas que habían tocado y transformado. Se sentaron esa noche, mirando las fotos de su journey, desde la humildad hasta la plenitud, sintiendo una paz profunda. Sabían que habían cometido errores, pero también habían enmendado muchos, y eso era lo que importaba al final del día. En sus años dorados, Dante y Elena se retiraron completamente a una vida tranquila, delegando la fundación a una junta directiva de confianza. Pasaban sus días en el jardín, cuidando de las flores que Elena amaba, y leyendo los libros que Dante había coleccionado durante toda su vida. La salud de Dante era buena para su edad, y la de Elena también, gracias al cuidado mutuo y al estilo de vida saludable que adoptaron. Una tarde, mientras descansaban en el porche, Dante le preguntó a Elena si alguna vez se arrepentía de haber aceptado su ayuda aquel primer día en el hospital. Elena sonrió, tomando su mano arrugada pero fuerte, y le dijo que ese día fue el comienzo de su verdadera vida, y que no cambiaría ni un segundo. Le recordó que el miedo inicial se transformó en confianza, y la confianza en un amor que desafió todas las probabilidades. Dante asintió, agradecido por cada día que tuvieron juntos, sabiendo que el tiempo era el único lujo que no podían comprar. Decidieron que, cuando llegara el momento, querían ser recordados no por su poder, sino por su bondad y su capacidad de perdonar. Escribieron sus testamentos, asegurándose de que la fundación continuara operando eternamente, independientemente de quienes gestionaran el dinero. Su amor se convirtió en el pilar sobre el que se construyó un imperio de bien, demostrando que incluso desde la sombra se puede traer luz. La historia de la enfermera y el jefe de la mafia terminó no con un final trágico, sino con un legado de esperanza que perduró por generaciones. En la ciudad, la gente aún hablaba de ellos con respeto, como los guardianes que cambiaron el destino de la comunidad. Y en la tranquilidad de su hogar, Elena y Dante encontraron la paz que siempre buscaron, uno en los brazos del otro.
La vida les había enseñado que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en servir, y ellos vivieron esa lección hasta el último aliento. Así cerraron el capítulo de su historia, dejando la puerta abierta para que otros escribieran las suyas con valentía y amor.